Muy buenos días, estimados estudiantes, padres de familia, les saluda el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a tener nuestra cuarta clase del curso de geometría. Vamos a ver el tema de ángulos, la segunda parte. La semana pasada vimos ángulos, sus medidas, cómo medir un ángulo, cómo trazar o dibujar un ángulo. El día de hoy vamos a ver algunas propiedades, algunas características particulares. Vamos a comenzar por la bisectriz de un ángulo. Se dice que la bisectriz es la recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos iguales, ¿sí? En este caso tenemos el ángulo AOB y su bisectriz es OM. ¿Por qué se dice bisectriz? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es dividir el ángulo en dos partes iguales. AOM es igual a MOB, ¿sí? Como lo vemos. El ángulo AOM es congruente al ángulo MOB porque la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Claro, AOM es alfa, MOB es alfa. Entonces, esta es bisectriz porque divide o parte en dos partes iguales al ángulo. La segunda que debemos conocer o recordar es los ángulos complementarios, ¿sí? Son dos ángulos cuya suma de sus medidas es 90 grados. ¿Sí? En el gráfico mostramos los ángulos AOB y el ángulo PQR. Estos ángulos son complementarios. Luego podemos entender que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo PQR es igual a 90 grados. Es decir, alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, cuando hablamos de ángulos complementarios, hablamos del complemento de un ángulo. Por ejemplo, el complemento de X, así se lee, complemento de X, es igual a 90 grados menos X. ¿Sí? Los siguientes son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 180 grados. Tenemos otra vez el ángulo AOB y el ángulo PQR. ¿Sí? Se dice que estos dos son suplementarios. Luego se entiende que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo PQR es igual a 180 grados. Entonces también podemos decir que alfa más teta es igual a 180 grados. Y esto se denota como el suplemento, se llama el suplemento de un ángulo. En este caso, el suplemento de X se escribe así: S de X es igual a ¿qué? A 180 menos X. Es decir, cuando hablamos de complementarios, hablamos de 90 grados. Cuando hablamos de suplementarios, hablamos de 180 grados. Lo siguiente que debemos de recordar o aprender es, en este caso, los ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que, sin ser adyacentes, es decir, sin estar uno al lado del otro, tienen un vértice en común. ¿Sí? En este ejemplo vemos aquí el vértice en común. Estos ángulos, los ángulos opuestos por el vértice, son congruentes, es decir, que sus medidas son iguales. Por ejemplo, se trazan estas dos rectas. Este es su vértice en común y se forma este ángulo aquí y este ángulo acá, A y B. ¿Y qué se sabe? Que A y B son iguales por ser ángulos opuestos por el vértice. Ahora, hay también ángulos de lados paralelos. Por ejemplo, si tenemos dos ángulos que se forman de la siguiente forma, dos paralelos, paralelo este con este, paralelo este lado con este lado, entonces se dice que estos dos ángulos, alfa y teta, son iguales. Y tenemos también otra forma en líneas paralelas. Por ejemplo, este lado es paralelo a este lado y este otro lado de aquí es paralelo a este otro lado aquí. Estos ángulos X y Y también son iguales, son congruentes, ¿sí? Son iguales en su medida. ¿Por qué? Porque cuando encontremos dos pares de rectas que son paralelas a otros dos pares de rectas, entonces podemos decir que los ángulos que se forman por esas rectas paralelas van a ser iguales. Muy bien. A continuación te voy a explicar rápidamente los ejercicios que estoy dejando para la tarea de esta semana. Te recuerdo o te informo, estos ejercicios se van a resolver en esta semana a través del aplicativo Zoom. Te voy a brindar un horario después de las 4 de la tarde para poder reunirnos a través del Zoom y poder explicarte estos problemas y de repente aclarar alguna duda que puedas tener, ¿sí? De igual te voy a explicar los problemas. Si es que lo puedes resolver con la explicación que te voy a dar,
no hay ningún problema, pero recuerda, de todas maneras nos vamos a reunir en el Zoom para resolver estos problemas esta semana, ¿sí? Así no haya salido del horario oficial, yo me comprometo a reunirme con ustedes. Bien, el primer problema dice hallar X más Y. A ver, en este gráfico vemos que Y y 125 son adyacentes, o sea, uno al lado del otro, pero están sobre una misma recta, quiere decir que son suplementarios, 180 grados, suplementarios. Muy bien, entonces 125 más Y es igual a 180. ¿Cuánto valdría Y? 55 grados, claro, porque es lo que le falta a 125 para completar 180. 55. En el mismo gráfico vemos que 125 y 3x más 5 son opuestos por el vértice. Si 3x más 5 es igual a 125, entonces 3x pasa 5 al otro lado restando, te queda que 3x es igual a 120. Si 3x es igual a 120, x va a ser igual a 120 entre 3. X es igual a 120 entre 3. ¿Sí? ¿Cuánto sería x? 40 grados. Si x vale 40 y y vale 55, nuestra respuesta sería 95 grados en la primera pregunta. Bien. En la segunda pregunta nos piden hallar y y nos dicen que OM es bisectriz del ángulo AOB. Nos piden hallar y, acá está y, 3y más 10, pero dicen que OM, se entiende que este es el origen, el vértice O. OM es bisectriz del ángulo, de todo el ángulo AOB. Y AOB vale 80. Si todo vale 80 y este es bisectriz, entonces parte el ángulo en dos ángulos de 40 grados. Entonces 3y más 10 es igual a 40 grados. 3y más 10 igual a 40. Y lo pasamos a restar, sería que 3y es igual a 30 grados. Entonces ese 3 lo pasamos a dividir a 30, y sería igual a 10 grados. En la segunda pregunta, y es igual a 10 grados. En nuestra tercera pregunta, vamos a ver que hay que hallar x si OM es bisectriz del ángulo AOB. A ver, para comenzar, este ángulo AOB es opuesto por el vértice con este ángulo de 60 grados. Quiere decir que AOB vale 60. Pero nos dicen que OM es bisectriz. Es decir, si todo vale 60, la bisectriz lo parte en dos ángulos iguales. 2x más 10 es igual a 30 grados. Correcto. Si 2x más 10 es igual a 30 grados, entonces pasamos ese 10 a restar, 2x sería igual a 20. Si 2x es igual a 20, x es igual a 10 grados. En este ejercicio, x es igual a 10 grados. Muy bien. En el último ejercicio, en este cuarto ejercicio, nos pide el complemento de x. Entonces, primero tenemos que hallar x para luego hallar su complemento. Por opuestos por el vértice, tú puedes ver que este ángulo de aquí, este x, sería igual a este de acá que está libre. Entonces, de este lado quedarían x más x más x. Si 3x es igual a 180, ¿cuánto valdría x? Sería 60 grados. Entonces, el complemento de x, el complemento de 60, ¿cuánto es? 30 grados. 90 menos 60 es igual a 30 grados. Muy bien. En este caso, estas son las respuestas y la forma de resolver nuestros ejercicios, nuestra tarea de esta semana. Pero recuerda que en esta semana yo me voy a comunicar contigo para poder aclarar cualquier duda a través del aplicativo Zoom y resolver estos 4 ejercicios para que te pueda quedar claro. Que tengas muy buenos días, gracias por tu atención y tu tiempo. Que Dios nos bendiga.